Buen día, ¿cómo están? Les saluda Alex Cruz Electrónico. Recuerden, el día de hoy vamos a ver cómo resolver ejercicios donde vas a encontrar resistencias conectadas en paralelo. Primero es importante recordar que todos estos ejercicios a nosotros como electrónicos son muy útiles porque a final de cuentas en nuestros diseños que vayamos a realizar tenemos que conocer el consumo de ese proyecto final o ese prototipo, y todo lo tenemos que llevar a una mínima expresión, es decir, de tener un conjunto de elementos resistivos, capacitivos, en paralelo, en serie, en fin, todo esto es una resistencia, un capacitor, una resistencia, un inductor, otra resistencia. Finalmente, aquí nos va a dar una resistencia total o resistencia equivalente. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a llevar a una mínima expresión. Después van a ver ustedes un teorema. Bueno, vamos a llevarlo a una resistencia. Recordemos que el símbolo de resistencia lo podemos encontrar de esta manera o de esta manera. Y finalmente lo que necesitamos es conocer un consumo de voltaje, un voltaje que suministra, un consumo de corriente y finalmente una resistencia que todo el circuito va, a proveer, y por lo tanto un consumo de corriente, y eso se traduce a una potencia, pues que en otros apartados vamos a ver más, pero es muy importante todo llevarlo a una mínima expresión y por eso es que estamos haciendo este tipo de ejercicios. Eso era solamente para recordar. Entonces para eso se utilizan estos cálculos, igual pues para conocer cómo es el comportamiento de ellas, porque más adelante vamos a ver la ley de Ohm y necesitaremos en algunas soluciones de estos circuitos pues utilizar estas aplicaciones de serie y paralelo. ¿Listo? Entonces básicamente hay que tener en cuenta que en un circuito con resistencias el valor de la resistencia equivalente será menor que el valor de la resistencia de menor valor. Y lo vamos a comprobar con un ejercicio. Bueno, importante conocer el concepto de paralelo. Recordemos que las resistencias en serie venían de esta forma. Por ejemplo, conectemos tres resistencias. Esta es la resistencia total, aquí donde íbamos a medir resistencia total entre A y B, R1, R2 y R3. Pero es importante tener en cuenta que la resistencia en serie solamente va a haber un solo punto común entre dos resistencias. Vamos a mirar estas dos resistencias. ¿Listo? Va a haber solamente un punto común. Este punto es aparte y este punto no está con esta. ¿Listo? Ahora entre R2 y R3 igualmente va a haber este punto común. Entonces el serie es sucesivamente conectar dispositivos. Eso es una serie. Podríamos tener capacitores en serie. En fin, bueno. Como para tener claro el concepto de serie y paralelo. Entonces ya, recordando qué es una serie o qué es conexión en serie, pues vamos ahora sí a ver qué es una conexión en paralelo. Es cuando cada nodo o cada terminal está comunicado o conectado con el otro dispositivo. ¿Listo? Siempre se verifica entre dos, bueno, y a su vez esta también estará interconectada en el mismo nodo, en el mismo punto. Es decir, que por este punto hay un cable o una unión, y por este punto también van a estar intercomunicados, entonces ahí vas a colgar una batería, una resistencia, podrías colgar un diodo LED, bueno, cualquier elemento. Estas conexiones, ¿qué quiere decir? Que están en paralelo. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, pues ya vamos a aplicarlo a un ejercicio real, pues con unas resistencias de valores reales para después poderlas validar en el protobar y medir con el multímetro. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, hallar la R equivalente, donde hay tres resistencias. R1 vale 15 kiloohmios, R2 vale 10 kiloohmios, ¿sí? Y R3 vale 33 kiloohmios, ¿listo? Entonces, bueno, hay una fórmula que me dice que 1 sobre R equivalente, ya sabemos que la R equivalente es la que vemos entre estos dos puntos, todo lo que conecte para allá, ¿no?
Entonces se van a ver en esos dos puntos y lo vamos a poder medir con el multímetro. Entonces es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3, y si hubieran más resistencias conectadas, es decir, enésimas resistencias, pues así sucesivamente, más la cantidad. Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar los valores en esta ecuación y hacer la operación de fraccionarios. Entonces es muy sencillo. Simplemente entonces reemplazamos 1 sobre R equivalente o R total, como la quieras colocar, es igual a 1 sobre 15 kiloohmios más 1 sobre 10 kiloohmios más 1 sobre 33 kiloohmios. ¿Listo? En este caso pues solamente tenemos 3 resistencias y empezamos ya con nuestra calculadora a reemplazar los valores. Entonces tomas tu calculadora, 1 sobre 15K, 1 dividido 15 es igual 0,66K. Ahora reemplazamos acá 1 sobre 10K, entonces 1 dividido 10 es igual a 0,1 kiloohmios. 1 dividido 33K igual a 0.030 kiloohmios. ¿Listo? Ya tenemos las 3 expresiones en decimal, lo que hacemos es sumarlas. Entonces seguimos acá 1 sobre R equivalente y empezamos a sumar todas esas expresiones. ¿Listo? 0.66K más 0.1 más 0.030, eso me da igual a 0.196 kiloohmios. Pero como tenemos este valor acá, tenemos que hallar el R equivalente. Entonces reemplazamos la fórmula. Esto es lo mismo que decir R equivalente, pues R equivalente que está en el denominador pasa al numerador, y esta expresión que está en la parte superior pasa al denominador. Entonces es lo mismo que decir 1 sobre 0.196 kiloohmios. Y ahora desarrollo esta operación. Entonces 1 dividido 0.196 es igual 5. Entonces la R total o R equivalente de este circuito me da un valor de 5.1 kiloohmios. ¿Listo? Esa es la respuesta. Y verificamos a ver si se cumple ese primer apartado. Recordemos y tomen nota, porque ahorita voy a borrar y voy a hacerlo por otro método, para ver que las matemáticas siempre se varían y son iguales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Dice, en un circuito con resistencias en paralelo, este es el valor de símbolo de paralelo, ¿sí? El valor de la R total será menor que el valor de la resistencia de menor valor. Y en este caso, ¿cuál es la resistencia de menor valor? En nuestro caso es 10 kiloohmios, porque las otras es de 15 y la otra es de 33. ¿Se está cumpliendo? Sí. 5.1 es menor que 10 kiloohmios, entonces de alguna forma estamos bien. ¿Listo? Igual esto lo vamos a validar en el montaje del circuito. Recuerden que van a dar unos valores muy aproximados por los rangos de tolerancia y la imprecisión de pronto del instrumento. ¿Listo? ¿Hasta acá claro? Ya tomando nota, pues procedo a borrar y vamos a utilizar esta, que es tomar de a dos resistencias. Entonces terminen de escribir ahí, mientras tanto yo borro, o pues le dan rewind a su video y procedemos a hacer la otra parte. Perfecto, entonces en el otro bloque lo que vamos a hacer en este ejercicio, vamos ya a borrar aquí esto ya para no confundirnos. Lo que vamos a utilizar es esta fórmula de a dos resistencias, es decir, vamos a sacar el R equivalente de estas dos resistencias y el circuito nos quedará de esta manera. ¿Listo? R1
Y después acá quedará un R equivalente entre 2 y 3. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar. Y es muy sencillo, simplemente tomamos estas dos resistencias, las multiplicamos sobre la suma de las dos. ¿Listo? Entonces es igual. Resistencia equivalente, pongo 2,3, es igual a R2 por R3 sobre la sumatoria de las dos. R2 más R3. ¿Listo? Entonces, 10 kiloohmios por 33 kiloohmios y todo esto dividido sobre la sumatoria de las dos. ¿Listo? 10 kiloohmios más 33 kiloohmios. ¿Listo? Entonces, seguimos ahí con el ejercicio. R equivalente entre 2 y 3 kiloohmios, a quedar al cuadrado, sobre 43 kiloohmios. Cancelamos y cancelamos, quedan kiloohmios. Y hacemos esa operación. 330 dividido 43. ¿Listo? Eso me da igual a 7.67. 7.6744. Entonces, 7.67 kiloohmios va a ser ese R equivalente, es decir, va a ser este valor. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener que resolver ese nuevo, que es 15 kiloohmios. No importa el orden, pero es mejor organizarnos así para tener esa secuencia y poderlo ir disminuyendo. Entonces aquí colocamos 7.67 kiloohmios. ¿Listo? Ahora tengo que resolver el reequivalente de estas dos resistencias para finalmente hallar esta resistencia equivalente total. Entonces ahora le pongo ya la nomenclatura que ustedes quieran o la referencia. Entonces le pongo entre 1 y equivalente. Entonces ya sabemos que es la multiplicación de las dos, 15 kiloohmios, por la nueva resistencia que hallamos, por 7.67 kiloohmios, sobre la suma de las dos, 15 kiloohmios más 7.67 kiloohmios. Ahora procedemos a desarrollar esta operación. Entonces 15 kiloohmios por 7.67 kiloohmios. Eso me da 115.05 kiloohmios cuadrado. Y sobre 15 kiloohmios más 7.67 igual 22.67 kiloohmios. Entonces aquí ya con este cancelamos y se va este. Quedan kiloohmios, ¿verdad? La respuesta. Entonces, para hacer un recorderis es muy fácil, simplemente podemos hacerlo en este método de A2, el producto sobre la suma de ellas. Y así vamos reduciendo expresiones. O simplemente 1, resistencia equivalente es 1 sobre el inverso de cada una, de la sumatoria de cada una de las resistencias. Entonces es muy fácil aprenderse estas fórmulas. Y serie, pues, solamente sumar y ya. Pero igual, no importa, al principio sacaremos las fórmulas para podernos guiar, no hay problema. Y resolvemos esta operación para finalmente corroborar si está cercano o no a ese valor. ¿Listo? Entonces tomo 115.05, lo divido entre 22.67 y eso me va a dar un valor de resistencia total o equivalente de 5, entre más decimales le dé, pues me va a aproximar más, 5.07 kiloohmios. ¿Listo? Y pues como ustedes se pueden dar cuenta, pues una expresión que se acerca mucho, es decir, que es por el método que lo hagamos nos va a dar igual. ¿Listo? Entonces ya ustedes con el que se sientan más a gusto lo van a utilizar para poder
reducir esa expresión y simplemente es validarla ya con el montaje que vamos a hacer, ¿listo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con resistencias del mismo valor para poder validar este teorema. Dice que si las resistencias, todas en la rama que están, son del mismo valor, son iguales, se divide el valor de R entre el número de ellas. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Acá en ese ejercicio vamos a tener tres resistencias iguales. Vamos a hacerlo con una resistencia muy sencilla. Igual ustedes practican, cambian de kiloohmios a megaohmios, a ohmios. Recuerden que siempre, para que se nos faciliten más operaciones, la tenemos que expresar en función de una sola medida. Entonces ustedes escogen, dependiendo de lo que tengan, pues si la van a dejar en función de megaohmios, de kiloohmios o en ohmios. Todo depende de cómo le den la resistencia. ¿Listo? Igual es importante. Si no sabemos, pues podemos ir a un video donde yo explico el tema de notación científica y la conversión de unidades. Es importante tener presente porque cualquier falla en esto pues nos daña el ejercicio. ¿Listo? Y en sus evaluaciones o en el cálculo de sus circuitos pues pueden haber estas pequeñas trampas o cascaritas, como decimos acá en Colombia. Listo, entonces tenemos este circuito pero con todas las resistencias tienen el mismo valor. 10 kiloohmios, 10 kiloohmios y 10 kiloohmios. Entonces el primer punto es que en un circuito con resistencias el valor de la resistencia total será el menor que el valor de la resistencia menor valor. Entonces acá ya sabemos que la R total tiene que ser menor que 10K. ¿Listo? Ya partimos de ahí. Entonces con eso partimos y simplemente hacemos la ecuación. R total va a ser igual a 10 kiloohmios dividido entre el número de ellas. En este caso son 3 resistencias. Si fueran 5, 10 la divido entre 5. Si fueran 10 kiloohmios lo divido entre 10. Pero en este caso son 3. El número de ellas. Entonces R1 sobre 3. ¿Listo? Sí. Entonces sobre 3. ¿Y esto que nos va a hacer igual? Pues ustedes toman su calculadora o por la mente. Bueno, hacen la división manual. Eso me da 3.33 kiloohmios. Entonces 3.33 kiloohmios si está cumpliendo la... Sí, sí está cumpliendo. Es menor que 10 kiloohmios. Entonces dicen, no, yo no me la creo. Pues háganlo. Ustedes van a hacer por el método que ustedes quieran. Yo voy a hacerlo por el método de 1 dividido entre 10 es igual a 0.1. Entonces acá 1 dividido entre 10 kiloohmios más 1 dividido entre 10 kiloohmios más 1 dividido entre 10 kiloohmios. Eso es igual 1 sobre R equivalente a 1 sobre... Perdón. Ya resolvemos la operación. Esto es 0.1 kiloohmio más 0.1 kiloohmio más 0.1 kiloohmios. ¿Listo? Desarrollamos eso. Eso nos va a dar igual a kiloohmios. Perfecto. Y ya le sacamos el inverso, ¿no? Recuerden que tenemos que pasar R equivalente es igual a 1 sobre 0.3 kiloohmios y eso es igual a 3.33 kiloohmios. ¿Listo? Entonces ahí validamos de que efectivamente esa fórmula aplica. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer con 5 o 10 resistencias de mismo valor y pues ya en sus casitas corroboran de que esto es igual. Y recordemos que finalmente el circuito obtenido es punto A, punto B y la R total es 3.33 kiloohmios y así la vamos a representar. ¿Listo? Entonces espero que en sus casas practiquen, que hagan varios ejercicios, que miren en los libros, lo validen y ya con estas pautas pues de una manera muy sencilla ustedes pueden hacer la aplicación. Recuerde que lo vamos a hacer en el protoboard también, midiéndolo con el multímetro, pues para validar que efectivamente esta teoría se lleva a la práctica. ¿Listo? Los espero en un próximo video y un feliz día. Recuerde, les saluda Alex Cruz, el electrónico.